Yo soy el Dr. Mauricio y hoy quiero hablarte sobre cómo el desarrollo de la resistencia a la insulina y cómo afecta al páncreas. Ignorar esa pequeña mancha oscura en el cuello o ese cansancio inexplicable que aparece justo después de comer no siempre es estrés, ni falta de sueño, ni edad. En muchos casos, es una señal temprana de que algo profundo está fallando en el metabolismo. El cuerpo suele avisar en voz baja antes de gritar, y la resistencia a la insulina es uno de esos problemas silenciosos que se instala durante años sin dar la cara de forma evidente. Imagina por un momento que la sangre, que debería ser un fluido limpio y eficiente, comienza a espesarse poco a poco, cargándose de glucosa que no logra entrar a las células. Esa glucosa circulando de más no solo eleva el azúcar en la sangre, también daña los vasos sanguíneos desde dentro, inflama los tejidos y obliga al páncreas a trabajar muy por encima de su capacidad normal. No es una imagen exagerada, es exactamente lo que ocurre en la etapa previa a la diabetes tipo 2. Muchas personas viven en esta fase durante años sin saberlo. Se sienten cansadas después de comer, tienen antojos intensos de azúcar, notan que la grasa abdominal no desaparece aunque hagan ejercicio y empiezan a normalizar síntomas que no deberían ser normales. El problema es que cuando la diabetes finalmente da la cara, el daño ya lleva tiempo avanzando. La buena noticia es que este proceso no aparece de la noche a la mañana y en muchos casos tampoco es irreversible. Antes de que el metabolismo colapse por completo, existen señales claras y herramientas reales para intervenir. Entender lo que está pasando dentro del cuerpo es el primer paso para evitar que este problema silencioso se convierta en una enfermedad crónica que marque el resto de la vida. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Durante años se ha hecho creer que los problemas metabólicos se resuelven únicamente con fuerza de voluntad, dietas extremas o rutinas de ejercicio cada vez más intensas. Sin embargo, la resistencia a la insulina no es un fallo moral ni una falta de disciplina, es un problema bioquímico. Cuando existe resistencia a la insulina, el cuerpo sigue produciendo esta hormona, a veces incluso en cantidades muy elevadas, pero las células dejan de responder de manera adecuada. No es que falte insulina, es que la señal no está siendo escuchada. Por eso muchas personas se sorprenden cuando les dicen que tienen insulina alta y aún así presentan cansancio, hambre constante o dificultad para bajar de peso. La insulina es una hormona esencial para la vida, encargada de permitir que la glucosa entre a las células y se convierta en energía. Cuando este proceso falla, el cuerpo entra en un estado de caos energético. La sangre se llena de azúcar mientras las células, paradójicamente, se quedan sin combustible. La grasa abdominal persistente, los antojos intensos después de comer y la sensación de niebla mental no son coincidencias aisladas. Son manifestaciones de un sistema metabólico desajustado. Abordar este problema desde la bioquímica permite ir a la raíz, en lugar de atacar solo los síntomas. Comprender cómo y por qué ocurre la resistencia a la insulina abre la puerta a tomar decisiones más inteligentes, sostenibles y efectivas para recuperar el control de la salud. Antes de continuar, es importante dejar algo muy claro. La información que se presenta tiene un propósito educativo e informativo. No busca reemplazar la evaluación médica, el diagnóstico profesional, ni el tratamiento indicado por un especialista. Cada cuerpo es distinto y cada persona tiene un contexto clínico particular que debe ser valorado de forma individual. Si alguien ya ha sido diagnosticado con prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, o si está tomando algún tipo de medicación, no debe suspenderla ni modificarla por su cuenta. Cambios en la alimentación, el estilo de vida o el uso de suplementos siempre deben realizarse con supervisión médica, especialmente cuando hay tratamientos en curso. El objetivo de este contenido es brindar herramientas de comprensión. Entender cómo funciona el metabolismo, qué señales envía el cuerpo y qué hábitos pueden influir positiva o negativamente, permite tener conversaciones más informadas con el médico y participar activamente en las decisiones sobre la propia salud. La educación no sustituye a la medicina, pero la complementa y la potencia. ¿Cómo se desarrolla? Para entender por qué se desarrolla la resistencia a la insulina, es necesario observar lo que ocurre a nivel celular. Las células del músculo y del tejido graso cuentan con unas estructuras especializadas, cuya función es permitir la entrada de la glucosa desde la sangre hacia el interior de la célula. Estas estructuras son conocidas como receptores GLUT4 y actúan como pequeñas puertas que se abren solo cuando reciben la señal correcta. La insulina es la hormona encargada de dar esa señal.
En un organismo sano, después de comer, la glucosa aumenta en la sangre, la insulina se libera y se une a su receptor en la superficie celular. Esta unión desencadena una serie de procesos internos que permiten que los transportadores GLUT4 se desplacen hacia la membrana celular y abran el paso a la glucosa. La energía entra, las células se nutren y el sistema vuelve al equilibrio. El problema aparece cuando este estímulo ocurre de manera constante y excesiva. El consumo frecuente de azúcares y carbohidratos refinados mantiene la insulina elevada durante gran parte del día. Frente a este bombardeo continuo, las células se protegen reduciendo su sensibilidad. Este fenómeno se conoce como regulación a la baja. En términos simples, las puertas cambian la cerradura y la misma llave deja de funcionar con eficacia. Como consecuencia, la glucosa permanece circulando en la sangre, generando hiperglucemia, mientras que las células reciben menos energía de la que necesitan. Esto explica por qué aparecen la fatiga, los antojos intensos y la sensación constante de hambre. Para compensar, el páncreas produce cada vez más insulina intentando forzar la entrada de la glucosa. Estas sustancias participan activamente en la resolución de la inflamación, ayudando al organismo a apagar procesos inflamatorios persistentes que interfieren con el metabolismo. Al reducir la inflamación, se elimina uno de los principales obstáculos que impiden que la insulina haga su trabajo correctamente. El consumo regular de pescados grasos como sardinas, salmón o caballa, varias veces por semana, aporta estos ácidos grasos de forma directa y altamente biodisponible. En personas que no consumen pescado, existen fuentes vegetales que aportan precursores, aunque su conversión en el organismo es limitada. Por esta razón, asegurar una ingesta adecuada de omega 3 de calidad es una de las estrategias más efectivas para mejorar la sensibilidad a la insulina y restaurar el equilibrio metabólico. Te mencionaré algunos alimentos que te pueden ayudar en esta etapa de la resistencia a la insulina. El primer alimento se trata de un compuesto con efectos metabólicos reales cuando se usa de manera adecuada. La canela ha sido estudiada durante años por su capacidad para influir en el control de la glucosa en sangre y en la respuesta celular a la insulina. Los beneficios de la canela provienen principalmente de sus compuestos bioactivos. Este compuesto actúa a nivel digestivo y metabólico. Uno de sus efectos más importantes es que ralentiza el vaciado gástrico, es decir, hace que los alimentos permanezcan más tiempo en el estómago antes de pasar al intestino. Esto provoca que la glucosa derivada de los carbohidratos entre de forma más lenta al torrente sanguíneo, evitando los picos bruscos de azúcar que obligan al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina de golpe. Actúa mejorando la eficiencia de la insulina, facilitando que la glucosa sea captada por el músculo y el tejido adiposo. En términos simples, ayudan a que la misma cantidad de insulina haga mejor su trabajo, lo que reduce la necesidad de producirla en exceso. La canela de Ceilán, conocida como la canela verdadera, aporta los beneficios metabólicos. Para que la canela tenga un impacto real, no basta con espolvorear una pizca sobre un postre o alimento azucarado. La estrategia más efectiva es utilizar aproximadamente media cucharadita de canela de Ceilán añadida a bebidas como café o té, o incorporarla a una comida que contenga carbohidratos. De esta forma, actúa como un modulador del pico glucémico y le da un respiro al páncreas. En este caso, elegir calidad no es un detalle menor, es una decisión clave para proteger tanto el metabolismo como el hígado. La resistencia a la insulina no es solo un problema de azúcar, es también un estado de inflamación crónica de bajo grado. Cuando las células están constantemente inflamadas, estresadas y saturadas de señales negativas, se vuelven menos receptivas a la insulina como mecanismo de defensa. En este contexto, el tipo de grasa que forma parte de la alimentación diaria juega un papel decisivo en la forma en que las células responden a esta hormona. El consumo regular de pescados grasos como sardinas, salmón o caballa varias veces por semana aporta estos ácidos grasos de forma directa y altamente biodisponible. En personas que no consumen pescado, existen fuentes vegetales que aportan precursores, aunque su conversión en el organismo es limitada. Por esta razón, asegurar una ingesta adecuada de omega 3 de calidad es una de las estrategias más efectivas para mejorar la sensibilidad a la insulina y restaurar el equilibrio metabólico. Alimento número 5 son los frutos rojos. Arándanos, frambuesas, fresas y moras tienen una carga glucémica baja y un contenido de azúcar considerablemente menor en comparación con frutas como el plátano, el mango o la uva.
Su verdadero valor, no obstante, va más allá del azúcar. Su color intenso es el reflejo de la presencia de antocianinas, compuestos bioactivos con efectos protectores sobre el sistema metabólico. Consumidos en porciones moderadas, los frutos rojos permiten satisfacer el deseo de algo dulce, sin generar picos bruscos de azúcar ni sobrecargar al hígado. Media taza al día suele ser una cantidad adecuada para la mayoría de las personas con resistencia a la insulina. Esta elección no solo facilita el control metabólico, sino que también ayuda a construir una relación más sostenible y menos restrictiva con la alimentación. Para que toda esta información tenga un impacto real, es necesario convertirla en acciones concretas y sostenibles. El conocimiento por sí solo no cambia el metabolismo, pero aplicado de forma coherente puede marcar una diferencia profunda con el paso del tiempo. La resistencia a la insulina no se revierte de un día para otro, pero sí responde cuando se le quita presión al sistema de manera constante. Una mañana metabólicamente favorable comienza reduciendo los estímulos que disparan la insulina desde las primeras horas del día. Iniciar con agua y un elemento ácido suave ayuda a preparar el organismo para manejar mejor la glucosa. Posteriormente, un desayuno basado en proteína y grasas de calidad proporciona saciedad, estabilidad energética y evita los picos de azúcar que generan antojos tempranos. Este enfoque contrasta con los desayunos altos en carbohidratos refinados, que suelen provocar subidas y caídas bruscas de energía. Es importante entender que el proceso no es lineal. Habrá días más fáciles y otros más desafiantes. Caer en un hábito no invalida el progreso acumulado. Lo que realmente importa es la tendencia a largo plazo. Cada comida es una oportunidad para aliviar la carga del páncreas y reducir la inflamación que sostiene la resistencia a la insulina.